estas mujeres, estuve escuchando varias de las... Es absolutamente adictivo, tengo que decirlo. Me da la sensación de que algunas fueron engañadas directamente. ¿Sabes cómo fueron esos engaños? ¿Podrías contarnos algo? Porque hay algunas que fueron engañadas, creo que hay algunas que fueron forzadas y hay algunas que dieron su consentimiento, pero no se les dijo cuáles iban a ser las consecuencias, porque muchas de ellas sienten que tienen cáncer y muchas de ellas, por ejemplo, han muerto, muchas de ellas quedaron con dolores crónicos. Vamos por parte. ¿Cuáles fueron los engaños específicos en el caso de las engañadas? Hubieron distintas formas. Por ejemplo, bueno, uno de los clásicos fue como muchas mujeres son quechua hablantes y se le hizo firmar un papel que estaba escrito en español, por lo tanto era imposible como comprobar que ellas estaban teniendo un consentimiento informado. Otras es que la iban a buscar a las casas. Espérate, y a las que firmaron este papel hubo un momento donde se les ingresó a una operación y ellas no sabían de qué las iban a operar y de repente le hicieron este tratamiento. Sí, o les decían que, por ejemplo, que venía una ley del gobierno, que había que esterilizarse, y que si no se esterilizaban, por ejemplo, no le iban a dar el programa Vaso de Leche. O hay como distintos programas de ese momento que tenían las mujeres, no sé, hay otro caso de una señora que su hijo estaba desnutrido y le dijeron que si no se operaba, no le iban a dar alimentos a su hijo, llegaban a otras... O sea, extorsión, directamente. A decirle que estaban como las conejas, que parecían conejos, teniendo tantos hijos. Bueno, hay una grabación de una mujer que dice están teniendo hijos como conejas y no se quieren esterilizar. ¿Causa cáncer? ¿Causa cáncer un procedimiento mal hecho o es ellas que creen que el dolor que sienten lo homologan con el cáncer? O sea, hay algunas que dicen, es verdad que yo creo que tengo cáncer, yo no sé si exactamente tienen cáncer, pero lo cierto es que estas operaciones no se hicieron con la rigurosidad en lugares... hay pueblos que llegaron... Y hay pueblos que llegaron y pusieron como carpas y dijeron Festival de Ligadura de Trompas. Armaron unas carpas durante 2 días, esterilizaron, sacaban un diente al marido y a la otra la estaban esterilizando. Ponían al mismo nivel una sacada de diente con una esterilización para toda la vida, en el fondo. Y también el postoperatorio, o sea, si escuchan los testimonios, la mayoría dice, a mí al otro día, a las 2 horas, me botaron y me hicieron irme caminando a la casa. Por lo tanto, todo esto, y también no les dieron un seguimiento post-operación. Y también, al parecer, cuando uno se hace una operación así, tienes que tener un tratamiento hormonal definido, ¿se entiende? Y ellas no tuvieron nada, por lo tanto, sí es verdad, y yo que he estado con muchas de ellas, se nota que ya no tienen la fuerza de antes, que algunas tienen dolencias particulares, que van una vez, tienen que ir al doctor porque realmente no quedaron bien, no solo psicológicamente, sino que físicamente también. ¿Y quién se está haciendo cargo? ¿Sabes tú quién se está haciendo cargo de esos gastos médicos? O sea, actualmente... Porque estamos hablando de mujeres pobres, sí, en situación de pobreza extrema. Actualmente ellas tienen que ir al consultorio y hacerse cargo. ¿Y existe alguna reparación en el sentido como de van a tener ustedes más atención porque nos queremos...? Están en el proceso, bueno, durante todos estos años han estado peleando y luchando para que esa reparación suceda. El presidente Humala, a finales del año pasado, lanzó un decreto supremo diciendo que se tenía que hacer un registro único de víctimas, porque tampoco hay mucha gente que todavía no habla. Y eso también, de alguna manera, con Kipu quisimos llegar a todos los rincones y ahora estamos haciendo una campaña radial en las zonas rurales para que ojalá las personas que todavía no se atreven a contar su historia lo hagan en forma anónima y que puedan, como en el fondo, contar su historia. Y también ahora el nuevo presidente electo se comprometió con estas mujeres, firmó una carta. ¿Y tú qué creí? Estamos en Latinoamérica. Sí, bueno... firmó una carta con puntos bien específicos sobre reparación, sobre agilizar los procesos de justicia, sobre apoyar en procesos productivos también a estas comunidades y salud. Vamos a ver, pero la idea es que nosotros, en el fondo, como proyecto, queremos como ayudar a seguir visibilizando este tema para que efectivamente esas promesas de campaña se cumplan. O sea. Ahora, otra de las cosas que me pareció muy sobrecogedor es que estas mujeres hablan de que una vez que fueron esterilizadas, sus mismas comunidades las marginan. Las marginan sus maridos, sí, las marginan, no pueden conseguir trabajo. Es decir, lo que les hicieron a estas mujeres, literalmente, las trataron como la peor basura. No hay otra palabra, las trataron como si fuera
Por eso creo que, por eso me llama la atención de por qué este racismo. Porque estoy seguro que esto no habría pasado en Rusia, ¿cachai? Con gente rubia. Y si hubiera pasado en cualquier país con gente rubia, esto saldría en Tele 13 todos los días. Pero como son mujeres indígenas peruanas, como que nadie toca el tema. Bueno, eso es lo que también dicen muchas, como que ellos de hecho pensaban que por ser las más débiles de las débiles, las más como que en el fondo, o sea, dicen las más débiles, en el fondo no son las más débiles, pero un poco creyeron que no iban a hablar en el fondo y que esto iba a pasar como un poquito colado, pero pasó que hablaron y siguen hablando y siguen como... Y hablaron bien. Y hablaron bien y también eso es lo bonito del proyecto Equipo, es que cuando nosotros decidimos hacer un proyecto en que el contenido es co-creado con esa audiencia, nosotros nos arriesgamos como directoras y como equipo a decir, bueno, ¿cómo será ese contenido? ¿No? Y al darte cuenta que cada una de esas historias tiene una narrativa particular y que todas las personas finalmente contamos historias y la manera que ellas las cuentan es tan como bonito e interesante. ¿Cómo podrías definir la manera en la cual ellas cuentan la historia? Muchos de ellos, o sea, la cultura andina, lo inca, era una cultura predominantemente oral, entonces siempre han contado de generación en generación como su historia. De eso eran los quipus, en el fondo, se contaban de generación en generación, se creaban de manera colectiva, tiene una sensación de comunidad o sentido de comunidad diferente. La manera que la cuentan es como... Cada una es diferente, pero es como perfecta a la vez. Como que no tengo por qué yo intervenirla, en el fondo. Y por eso... Vamos a usar la palabra mal usada, pero es como entretenido, ¿no? Si yo por eso no podía dejar de... No sé si es entretenido, es conmovedor. Y es como cautivante. Es cautivante, también. esa es la palabra. Como tienen su propia estructura dramática y... Ahora, ¿por qué crees que las marginan sus propias comunidades una vez siendo estériles? ¿Es porque se transforman en menos útiles por tener dolores físicos? No, primero, el ser estéril es como ser inservible. Como que una de las funciones de la mujer es procrear y tener hijos. Si eres estéril, eres inservible. Segundo, por las secuelas que tienen físicas, ya no pueden ayudar en el campo ni en el trabajo como ayudaban antes a sus maridos. Por lo tanto, son menos. Y... eso básicamente, y como que sus hijos, muchos de ellos también, o sea, como que en algunos casos los maridos también les dicen como, ¿por qué no me dijiste? Porque también las convencieron a que fuera escondidas del marido, o otros por no esterilizarse ellos, porque también hay varios que se tuvieron que hacer la vasectomía, uno de los dos en el fondo tuvo que sacrificarse por el otro, y en el fondo sí, interiormente las comunidades dejaron, o sea, la embarrada, en verdad, lo peor es que algunos todavía dicen, estas están mintiendo, a estas les pagaron, ¿se entiende? Entonces... algo habrán hecho, claro, que es la clásica. Se la buscaron. Ignacia, ha sido un gusto tenerte en el programa. Espero que desde el lunes nos alargan una hora, así que espero que vengas nuevamente a hablar de otros temas. Me parece muy interesante el trabajo que está haciendo, de verdad, debería haber más gente como tú. Así que un aplauso para Ignacia. Tienen que estar, o sea, se termina este programa e inmediatamente se ponen a escuchar esas llamadas. Ignacia, toma este programa como una plataforma, como algo tuyo, y te agradezco nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y a ustedes, si quedaron con ganas de más Interruptor, ingresen a www.villota.info, donde van a encontrar los últimos capítulos y se pueden suscribir también a la newsletter. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.